Buenas tardes, mi nombre es Roberto Carlos Alcázar Alvarado, del cuarto MA, Programación de Periféricos, Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Puebla. El día de hoy les voy a explicar más que nada lo que son nuestros códigos, ya sea de Python y también nuestro código que utilizamos externo, que es el Arduino. Básicamente lo que hicimos primero fue la importación de módulos, ya sea para crear la aplicación, incluimos lo que es el Tkinter para la descripción, para la interfaz gráfica y serial, para la comunicación serial con el dispositivo externo y MyProt para la visualización de datos, más que nada de datos. Primero lo que hacemos es en el otro, que es el otro código, lo que podemos decir es que están conectados estos códigos. Estos dos códigos tienen que estar a la par para que pueda funcionar. Este que es comunicación serial es el que nos ayuda básicamente a conectarnos, a que sea con el Arduino, que trabaje a la par con el Arduino. Aquí podemos ver que tenemos incluida la librería de HT, en donde definimos primero lo del pin del DHT11. También definimos lo que es nuestro motor, el pin del motor, el pin del relé, el comando para iniciar el motor desde Python, como podemos ver aquí. Em, y pues básicamente aquí lo que hacemos es definir nuestras salidas. Definimos la salida uno, la salida 2 y su pin. Y con el relay, que es el tiempo en el que tarda en responder. Iniciamos el motor. Inicialmente, pues el motor está apagado. Es lo que tenemos que ver en la parte de aquí. De ahí utilizamos lo que es el MyLoop, que es la lectura de temperatura desde el sensor de HT11. De ahí, si la temperatura es mayor a los 25 grados Celsius y se recibe el comando start command desde Python, activa el motor. Bueno, eso es lo más lo estoy explicando lo que es aquí. Ahorita nos pasamos a lo que es el comando, que es el de Python. Aquí no, aquí un poco de lo mismo. O if y else o si no. Si la temperatura es menor o igual a los 25 grados, no se recibió el comando. Se detiene el motor y desactiva el relé. En nuestro, en nuestras placas de Arduino, nosotros lo que hicimos fue tener varios relevadores. eh, Como en el reporte se va a estar explicado y anteriormente ya está subido el video a YouTube, donde tenemos relevadores, nuestro Arduino, nuestra placa, nuestro sensor, el relé que tenemos conectado también. Después de ahí envía la temperatura a través del puerto serial y pues esperamos un segundo antes de la lectura. De aquí nos pasamos a lo que es nuestro código de Python. Bueno, aquí es la comunicación serial y como expliqué, importamos lo que es el TTK, el TK, el myplot y el myplot.animation, que es para las animaciones básicamente, para que esté corrido y se esté actualizando serialmente las temperaturas. Bueno, comenzamos con lo que es definimos lo que es la clase de temperatura monitor app, es lo que tenemos en la parte de aquí. Eh, Creamos lo que es la clase, después de ahí utilizamos el método guión bajo, init, guión bajo, en donde iniciamos la ventana de la aplicación, configuramos la gráfica utilizando el myplot y abrimos el puerto serial para la comunicación con el dispositivo externo, que es la actualización de la gráfica ublep plot. Bueno, después de ahí, este método se llama cada vez que se actualiza la gráfica, cada segundo en este caso. Primero verificamos si hay datos disponibles en el puerto serial, como podemos ver en la parte de aquí, este que es más que nada del monitor. Aquí no nos interesa mucho, lo que nos interesa mucho es el de comunicación serial, porque necesitamos saber si está conectado a un puerto, si no está conectado con el COM, ver cada parte si está conectada de forma correcta. Por ejemplo, aquí yo tengo con el COM 1, porque así lo hicimos en la práctica. Pero en mi caso yo sería el COM 10 o el COM 9, dependiendo que sea la configuración que tu computadora vaya a recibir.
Bueno, después de ahí, pues ya verificamos que hay un puerto serial, si hay datos, los leemos y los almacenamos en el save data, en el save-data. De ahí, luego procesamos los datos recibidos, dividimos los datos en temperatura del DT, del DHT11, la temperatura del motor y el estado de relé. De ahí añadimos los datos a los datos correspondientes. Como podemos ver en la parte de aquí, tenemos lo que es nuestra línea. Tiene que decir south.dt11 temperatura south motor relay status. A ver, hay que buscarlo por acá. Relay status, relay status. En esta no está, entonces tiene que estar aquí porque aquí tenemos lo del monitor de la temperatura básicamente. Entonces buscamos el que diga self motor temperatura relay status. Bueno, aquí está relay status, pero nos falta todo lo demás. Que en esta parte sale aquí. Self.relay status self es lo que nos va a decir el estado ya sea del relé, del motor, de la temperatura, nos va a decir si está encendido o si está apagado en este caso. En este caso nos va a decir si está encendido o está apagado. De ahí pues ya nos pasamos a lo otro, que bueno, primero aquí empezamos a crear nuestra ventana. Le ponemos las dimensiones que queremos, cuál es el título, su valor actual, cuál va a ser, si está apagado o está prendido al inicio. De ahí nos vamos a las etiquetas. Etiquetamos lo que es la temperatura del DHT11, que es nuestro sensor, después la temperatura del motor, le agregamos sus características básicamente y de aquí también el estado de relay y el botón de actualizar. Ese botón de actualizar nos va a decir si cada vez que se desconecta el relevador nos va a dar otra temperatura o nos va a dar otra. Bueno, básicamente va a estar cambiando la temperatura conforme vaya actuando, conforme tú vayas desconectando de nuestra placa de Arduino, ya sabes si desconectas el relevador, si desconectas la fuente externa, etcétera. De ahí, pues ya nos vamos a lo que es la parte de Arduino. En la parte de Arduino lo que podemos ver son las librerías que incluimos la DHT para interactuar con el sensor de la temperatura. Definimos el pin al que está conectado el sensor, el tipo de sensor, definimos los pines a los que están conectados el motor, el relevador, que es el motor pin, el relay pin, pues ya después iniciamos en la función del setup, iniciamos la comunicación serial con una velocidad de 9600 baudios. Iniciamos el sensor, configuramos los pines, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo he explicado y en el video está mejor explicado el funcionamiento. Aquí yo nomás vengo a explicar lo que hicimos, nuestro código como tal, una breve explicación de qué es todo esto, de qué importamos, de qué usamos, cuáles son sus dimensiones, sus características y cómo básicamente está comunicando. La comunicación serial está conectado con el Arduino y a la vez está conectado con nuestro otro código. Y eso sería todo.